Hola, Hola, ¿cómo ¿qué andas? tal? ¿Cómo andas, Santi? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Todo bien. Bueno, me alegro. ¿Se escucha mucho eco? Yo escucho bien. ¿Vos me Ah, escuchás? perfecto. No, yo te Sí, sí, escucho bien. perfecto. Bueno, eh, así que te volviste de Francia vos, 2 meses estuviste nomás. 2 meses y medio, sí. Así Ah, es. bueno. Bueno, podemos hablar un poco entonces de por qué medio o cómo fue que conociste esta beca de intercambio, que bueno, Santi nos va a hablar un poco de la beca Arfitec, como ya les adelantamos. Perfecto. Bueno, la beca yo le conocí en realidad en la página de la facultad. Salió un anuncio que decía beca intercambio Francia. Y Ajá. yo hace rato que tenía ganas de hacer algún intercambio y nunca había tenido la oportunidad. Ujú. Entonces me llegué a la facultad, había una reunión que iba a ser un miércoles, me acuerdo, del año pasado, y fui a la Facu y ahí Carla dio la presentación de la beca Arfitec, donde explicaba un poco en qué consistía el programa, qué requisitos había que cumplir, qué había que hacer para aplicar y bueno, y algunas recomendaciones para todo el proceso. Así que ahí fui a la charla y me enganché, me di cuenta, yo en realidad estaba muy próximo a recibirme, entonces tenía que decidir qué hacer y, y bueno, empecé a hacer el proceso de aplicación y así como me enteré de la beca. ¿Cómo? ¿Vos estás, qué carrera estás haciendo o ya terminaste? ¿Te graduaste? Ingeniería industrial, en realidad Ah, yo terminé, o sí, sea, estoy cerrando ya, estoy muy próximo a empezar el trámite del título, sí. pero ya cerré todas las materias, Eso básicamente. no, eso no fue haber tenido, digamos, la mayoría de la carrera aprobada un impedimento para postularte, porque, o sea, ¿cuáles fueron los requisitos que te pidieron al momento de la postulación? Lo que te piden es, tenés que tener el 60% de la carrera aprobada, tenés que tener, bueno, ser alumno UTN regular, Sí. tener un promedio mayor a 7 y tenés que tener, sí, uno de los requisitos es tener una materia que te quede pendiente por firmar o por regularizar, ¿no? O sea, por firmar el acta. Entonces, con esos requisitos vos estás en condiciones de postularte y para postularte tenés que presentar distintos papeles, carta de motivación, eh, tenés que hacer el currículum en francés o en inglés, lo mismo que la carta de motivación, Sí. y a partir de ahí entras en el proceso de selección. ¿Y el promedio también fue importante acá en el proceso? En realidad, sí, cuenta a la hora de lo que me explicaba un poco Carla, lo tienen en cuenta a la hora de decidir quién va, o sea, si tienen dos candidatos en igual de condiciones, Sí. van a elegir probablemente y priorizar el que tenga mejor promedio y mejores calificaciones, por eso también hay que presentar certificado de las notas, de las materias rendidas, ¿no? Con todas las notas de finales. Sí. Eh, pero lo que yo entiendo es que la UTN tiene un paquete de cantidad de becas a otorgar y bueno, hasta que no se ocupe ese cupo, vos tenés más posibilidades de viajar, ¿no? Eso depende mucho del año en el que estés, en el que te postules. Sí, tal cual. Acá lo importante, digamos, a destacar es que mientras vos más completa presentes la documentación, más chance vas a tener. Entonces, si tenés un buen promedio, ponelo. Si tenés las materias que tengas aprobadas, también. Las cartas de motivación tienen que ser, realmente se tienen que poner como a redactarla y que tenga un significado, porque eso también se fijan, tiene mucha importancia, por eso se pide. Eh, y en sí, esas cosas. Bien. ¿Y por qué te interesó, digamos, esta beca en particular? ¿Vos tenías ganas de conocer Francia? ¿Cómo fue? Ya es gracioso porque yo en cuarto año me había postulado a la beca y bueno, también estuve más o menos cerca de conseguirla. No tuve suerte ese año, en realidad el gobierno no estaba, bueno, no estaban, no financiaron las becas, el Ministerio de Educación, entonces no Ujú. salió. Y yo me quedé como con ese sabor amargo y las ganas de hacerlo, que bueno, fue siempre una deuda pendiente que tenía para conmigo mismo, siempre quise
experimentar y poder tener alguna experiencia en el exterior. Me parecía una oportunidad única que tenía mucho valor y bueno, se dio que cuando ya estaba llegando al cierre de la carrera, apareció la oportunidad, fui medio como sin tener las cosas en claro, ¿no? Sí. Sin saber si mi mejor oportunidad iba a ser irme o iba a ser quizá ya recibirme, irme recibido hacia afuera, ¿no? Y en eso empecé una etapa muy linda que les recomiendo a todos, que fue la de contactarme con personas que habían hecho la beca, hablar con amigos que hayan viajado afuera, que hayan tenido una experiencia de ese tipo. Yo lo que hice particularmente fue, me metí a la página de Arfitec, me puse a ver qué personas habían realizado la beca y me contacté con algunas chicas de Buenos Aires eh, que habían hecho la experiencia, habían sido becarias Arfitec y hablando con ellas me terminé decidiendo, como que una de las chicas me contaba que ella también estaba muy próxima a recibirse, que estaba en una situación muy parecida a la mía y que no se arrepentía un minuto de haber quizá postergado un par de meses la presentación de la tesis o recibir el título y que hoy en día estaba trabajando en Francia en una empresa muy reconocida que, bueno, me contaba un poco todas las Claro. ventajas y la experiencia que ella había tenido, ¿no? Lo enriquecedor que había sido. Y ahí fue como el motor final para poner las cosas en la balanza y decir, bueno, me lanzo a aplicar. Sí, sin duda tiene peso en el currículum y también te da la oportunidad, o sea, ya de por sí saber otro idioma te da la oportunidad de trabajar en otro lado y que hayas estudiado, aunque bueno, en tu circunstancia fue especial, pero haber estado 2 meses, lo que sea, haber cumplido con un intercambio, también tiene peso. La verdad que está bueno. ¿Y vos sabías en ese momento que ibas a ir, digamos, que era una beca con el grupo INSA, Instituto de Ciencias Aplicadas, sí, Sí, Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas, que es una universidad muy reconocida en Francia. Es un grupo de 6 universidades que tienen, bueno, sede en distintos lugares. Las más conocidas son las de Lyon, Montpellier, Estrasburgo. Carla, cuando hizo la presentación del programa, mencionó que nosotros íbamos la beca era un convenio franco-argentino entre, bueno, las universidades del INSA y la sí. UTN. Y bueno, ahí yo me puse también un poco, primero me olvidé mencionar uno de los requisitos importantes que había que tener, es que hay que tener un nivel de francés B1, hay que tener un certificado B1, pero me había olvidado mencionar que, bueno, ese es un requisito fundamental, ¿no? Que yo por suerte, Es no, excluyente. sí, es excluyente, a eso me refería, Sí. un requisito que hay que tener sí o sí, yo por suerte lo tenía, entonces Ujú. eso también limita la cantidad de personas que pueden aplicar, ¿no? Porque no todo el mundo tiene francés, por ahí es más común el inglés. Y yo, bueno, tenía las ganas de irme para allá, para Francia, a cumplir la experiencia que no me había salido en otro año. Y fueron 2 meses, pero fueron 2 meses que valieron cada minuto. La verdad que si bien la escuela de circunstancias se fue dando de una manera particular, eh, nada, no me arrepiento ni un minuto de haber decidido aplicar. No, por Eh, supuesto. Y ya tenés la experiencia. Después, ponele, te querés postular a alguna otra beca, ya sabes cómo moverte y esas cosas que son importantes. Todo el proceso fue seguramente fructífero. y Y, esto que sí. Uy, se me cortó. Ahí está. no sé si ¿Ahí me escuchás? Ahí se cortó. me está saliendo que Hola. se me queda sin batería. Ahí lo entro. ¿Sí me escuchás? Ah, bueno, sí, Ahí dale. estoy enchufando el teléfono y se me está quedando sin batería. Bueno, todas estas son cosas que pasan. ¿Se Y escucha? No, es raro porque sí, recién tenía 80% de batería y no sé, se ve que no me estaba no, sí, escuchando bien. quería con estas cosas. Vos sabés que yo también, cuando me conecté, dije, tengo 60%, bueno, hasta que me aguante y de ahí lo Sí, sí. conecto ahí en el momento.
Bueno, lo que te estaba diciendo que también hice, o sea, Carla había mencionado lo que era la red INSA para el intercambio. Yo tenía que, bueno, que decidir a cuál de las universidades ir, ¿no? Una vez que uno empiece el proceso de aplicación, que me di cuenta que cumplía con los requisitos, apliqué, armé la carta de motivación, que como decís vos, ¿no? Todo el procedimiento y cada etapa tiene su importancia, buscar transmitir desde lo más profundo y, bueno, por qué uno tiene el deseo de ir al intercambio y por qué uno cree que es un gran candidato para eso, que es lo que uno trata de transmitir en esa carta de motivación. Y también en la misma uno tiene que elegir a cuál de las universidades ir, ¿no? Y aplicar. Entonces ahí tuve que empezar una búsqueda y ponerme a ver qué beneficios tenía una sobre la otra. Y lo que hice fue básicamente, o sea, del INSA me refiero, ¿no? Seguir al INSA Montpellier, al INSA Lyon, al INSA Estrasburgo. Lo que hice fue ponerme a investigar un poco de cada ciudad en particular, qué atracciones tenían, ¿no? Como para también estar en un lugar que me llame la cultura, que me llame, no sé, eh, la perspectiva y el ambiente en el que me iba a encontrar. Hablé con algunos amigos, conocidos que habían estado en Francia, consulté un poco de cada una de las ciudades y la verdad que me terminé decidiendo por Lyon, que era una gran ciudad, si bien no es la ciudad grande como París, es una ciudad grande, muy pintoresca, que bueno, me terminaron convenciendo a lanzarme para Lyon. ¿Tuviste Eh, tiempo de conocer ahí algunos lugares, hacer algunos viajecitos cortos por ahí? sí, sí. O sea, por Lyon viajé, en el interior de Lyon me moví bastante, después a los Alpes, fuimos a la Ajá. nieve con un grupo de amigos, o en otra oportunidad nos pudimos cruzar a Suiza, a Ginebra, que también muy bonito, que justo Lyon está pegado a Ginebra, entonces era un viaje muy corto. Y también con un grupo de amigos que me hice, nos fuimos al sur de Francia a recorrer bueno, Cannes, Marsella, Avignon, varios lugares en Francia de toda la Costa Azul, que fue un viaje increíble. ¿Eso lo hacían durante los fines? Ah, En podías viajar. realidad, sí, los fines de semana en general te hacías alguna escapada porque los pasajes son muy, muy baratos para moverte, entonces no todos los fines de semana, dependía del estudio y la carga horaria que tenías allá en la facultad, pero en general ellos tienen algunas vacaciones intermedias que nosotros no tenemos, no tienen solamente en julio, sino en abril, me acuerdo, había a principios de febrero tienen unas vacaciones, en abril tienen otras, 1 o 2 semanitas de corte, que ahí aprovechamos para salir y conocer lugares. Muy Eh, bueno. Muy bueno. Aparte, o sea, lo que rescatamos bien en estas entrevistas también es que las distancias en Europa son relativamente cortas. Entonces, no cuesta tanto, ya estando ahí es como una ganga moverte a otro lado. Si hubieses querido, si hubieses tenido más tiempo, seguro podías conocer más otros países, ¿no? Totalmente. Me quedaron varias deudas pendientes para... Es más, justo con los chicos que hicieron la charla el otro día, el Facu Montero y Fran Panchi, Sí. que son, yo soy muy amigo de los chicos, ahí ya teníamos coordinado, me iba a ir a visitarlos a Austria, después ellos iban a venir a Francia, íbamos a hacer un viajecito lindo por Europa del Este. Estábamos planificando todo, pero bueno. Oh. eh, Y eso seguro lo van a hacer porque son sí, unos olvídate. de vida y se quedaron nomás. Mira, Bien. grande. Facu. ¿Qué te iba a decir? Antes de pasar, digamos, a otra instancia, quería preguntarte, rescatar esto del idioma. ¿Cómo Sí. fue que vos, dónde te preparaste, dónde rendiste el examen? ¿Ya lo tenías del cole? ¿Cómo fue eso? Eso yo, bueno, tenía la suerte de que el colegio, yo tuve francés en el colegio, en el Ajá. secundario, y rendí el examen B1 en el secundario. Entonces ya tenía el certificado que lo rendimos en la Alianza Francesa del colegio. No tuve que ponerme a preparar eh, francés. Lo que sí, como recomendación, no sé si querés que arranque a contar un poco algunas recomendaciones que hice yo previas al viaje o... Sí, sentiste libre. Bueno, o sea, como recomendación, lo que yo hice, yo había hecho francés en el cole, pero habían pasado ya varios años, 5 o 6 años sin hablar una palabra de francés y
y como todo, si uno no lo practica, se empieza a olvidar, ¿no? Sí. Entonces, arranqué yo por mi cuenta un intensivo con una profe particular, Ajá. eh, para, bueno, para retomar un poco el nivel que tenía, ¿no? Y Sí. fue lo mejor que hice porque a la hora de llegar allá, bueno, la verdad que los franceses les gusta hablar francés y por ahí, si no habla francés, no es lo mismo que les hable en inglés, en francés, a veces son un poco cerrados como primera impresión, y si uno habla el mismo idioma que ellos, tenés mucho más acceso, ¿no? Para amistades, para trabajo en grupo, para lo que sea, para relacionarse básicamente. Entonces, como recomendación número uno sería preparar el idioma del lugar al que vayas. En este caso, Francia es fundamental para tu desempeño allá, ya sea desde el punto de vista académico, o sea, en todo lo que tengas que hacer en la universidad, como también para cualquier relación. Eh, entonces, eso me sirvió mucho. Y el, Aproveché desde el momento que supe que tenía la beca hasta el momento en el que me iba para meter un buen refuerzo del idioma. claro. Y el examen ese que rendiste internacional, que creo que la Alianza Francesa acá en Córdoba es el único que, digamos, está autorizado para hacerlo. ¿Tiene algún nombre en especial, tipo FIRST? ¿Me entendés lo que te digo? Claro, se llama DELF B1. DELF DELF, B1. Bien, bueno, diploma, sí. para que lo eh, tengan en notar lo que es lo que deberían tener, porque lamentablemente por ahí no alcanza solamente con que lo sepan al idioma, sino que hay que, en el momento de aplicar a una beca, los postulantes tienen que poder demostrar ese nivel. Y después, algunas veces hay una instancia de entrevista para también corroborar. Si hay un examen que lo rendiste pero que tiene ya muchos años, también esas sí. las son importantes. ¿Este tiene vencimiento, el que El rendiste vos? DELF no, el DELF no tiene vencimiento, por eso yo en ese sentido tuve suerte. Hay otros exámenes como el IELTS en inglés que tienen Sí, vencimiento, duran dos tal cual. años, pero en este caso no. Yo también estaba un poco preocupado por ese tema porque yo lo había rendido en el colegio, como te comenté, hace 5 o 6 años, entonces dije, capaz no me lo van a validar, pero no hubo problema con eso. Me lo aceptaron de la universidad de allá, de acá, y no, sin drama. Y volviendo a esto de que vos decías que, bueno, te pusiste a leer un poco para elegir a cuál INSA ibas a ir. O sea que vos tenés entonces libertad de elegir la universidad y también el semestre en el que vas a ir a cursar. Podés Sí, elegir el segundo sin así es, problema. primeros aún. Mm. Perfecto. Y con respecto al financiamiento, que es otra cosa muy importante, ¿nos querés contar un poco cómo, digamos, puedes hablar de los montos, puedes hablar de cómo te los pagaron o si es, vos tuviste que poner de tu bolsillo y después te lo daban, ¿cómo es eso? En cuanto a los montos, la beca mía eran en total cerca de 280.000 pesos, que en realidad el inconveniente, o sea, ¿cómo lo recibía yo? En cheques. Recibí dos cheques, uno por el monto de 200.000 y por el restante en otro cheque. Eh, en cuanto al pasaje aéreo, yo lo que tuve que hacer una vez que sabía que ya estaba seleccionado, me hacían presentar tres presupuestos y de esos tres presupuestos ellos me elegían uno y ese es el que me hacían sacar, ¿no? Yo presenté los tres presupuestos y me eligieron el presupuesto a sacar. En ese caso yo tuve que poner la plata del pasaje y luego me reembolsaron la plata con el cheque, ¿no? En mi caso fue medio particular porque yo estuve medio demorado con terminar algunos papeles y a enviar una serie de papeles que hay que enviar a Francia, o sea, una vez que te aceptan y quedas seleccionado acá, tenés que mandar una carta o un formulario a Francia para que te acepte la universidad, ¿no? En donde uno también, aparte una vez que yo ya elegí, como te mencioné, el INSA Francia, el INSA Sí, Lyon, quiero sí, decir, yo tenía que elegir qué materias iba a cursar, entonces ahí me tengo que meter a la página, entender un poco el sistema de ellos, que es distinto al nuestro. Ellos se basan en créditos, es un sistema que funciona de otra manera, eh, y empecé a ver qué materias tenía en la universidad a la que yo estaba aplicando, en los distintos años, y elegir bueno, la currícula que yo iba a tener allá. Entonces ahí yo selecciono todas las materias junto a muchos otros papeles, como es la visa. En mi caso yo no tuve que hacer la visa porque tenía
de ciudadanía española, entonces Claro, eso te salteé facilita un poco, un poco el bastante. papelería. Pero sí, obviamente que tuviste que informarte y todo para elegir las materias que ibas a hacer y Sí, eso. sí, sí, hay que ¿Tienen la moverse. de regularizar un mínimo de materias, sí o sí? El mínimo de materias que te exige la beca son 2 materias. O sea, Bien. como mínimo, vos te podés anotar todas las materias que quieras. Yo me anoté a varias materias, incluía alguna pasantía también y demás. Y lo mínimo indispensable que había que traer para validar la beca es haber aprobado 2 materias, ¿no? Y Y, formar parte de un proyecto de investigación. Ese es el mínimo de la beca. y Y las bueno, materias que elegiste, disculpa, las materias que elegiste, ¿podían ser de cualquier año o tenían que ser del último año, por ejemplo? en general podían ser de los últimos 2 años. Bien. Eso no era un requisito de acá, era un requisito más de allá. Mm. Un requisito de Francia, como que los primeros años tenían algo particular que me pedían que sean de los últimos 2 años. Y lo que sí, otro tema que tuve también en este ida y vuelta es que algunas de las materias que quizás yo quería hacer tenían alguna traba. Por ejemplo, yo quería hacer una materia de un último año de allá y a veces me exigían que yo tenga una materia anterior que si yo no la validaba, que la tenía de acá, no me permitían hacerlo. No sé si me explico. Ajá. Como que ellos tenían correlatividades y quizá si yo no cursé la materia anterior, por decirte, física 1 un ejemplo, no es el caso, ¿no? Pero por decirte que yo no podía hacer física 2 si yo no había tomado física 1 antes, ¿no? Exactamente. Entonces, se fijaban en eso. Las correlatividades, entonces, Claro. sí. Pero en general, las materias que quise hacer las pude hacer sin problema porque yo acá tenía cursado toda la carrera, entonces, en general, como yo apliqué ingeniería industrial allá, también no tuve inconveniente. Y bueno, lo que te mencionaba, termino de contar lo de los montos, eran Sí. 280.000 y a mí me entregaron toda la plata en cheques y a partir de ahí, bueno, ese fue el monto que yo tuve que distribuir para Y toda es, la estadía. digamos, eso lo tenías que, o sea, eso te lo daban de acá de la UTN al monte, o sea, los cheques ¿y por dónde te los pasaban? ¿Cómo El era? cheque, sí. eh, una vez que fui becario, Vívate. y ahí se escucha, ahí está, y me Sí, aceptaron mi de allá de batería. Francia, me aceptaron de allá de Francia, bueno, un día ahí coordiné con Carla y la persona encargada de administración del UTN para ir a tesorería donde me entregan los cheques y a partir de ahí, bueno, lo que tuve que hacer que fue cobrar el cheque y Sí. bueno, depositar toda la plata en una cuenta para poder ¿Y vos te llevarlo. tuviste que crear una cuenta en un banco de Francia para poder hacer eso? Ah, Sí, lo que hice en realidad te exigen allá, cuando llegas a Francia, vos tenés que abrir una cuenta de banco, tenés que hacer la seguridad social, tenés que hacer varios trámites que te exigen allá para poder ser alumno regular en una universidad francesa, que es un ujú. poco la cobertura de salud, la cuenta de banco para que te hagan devoluciones si vos llegas a necesitar remedios o lo que sea, y después para poder aplicar a una beca allá que se llama el CAF, que también es una beca que te ayudan con un porcentaje de tu alojamiento. Ah, Entonces, para todo eso vos necesitabas abrir una cuenta de banco. Y yo lo que hice acá en realidad fue, yo cobré el dinero, cambié a euros y me llevé los euros que los deposité en la cuenta de Francia. Ese fue el eso es proceso que hice con... para el alojamiento. Yo escuché que lo explicaban en una charla de Campus France, que es que, pero es una vez estando allá, ¿no es cierto? Y te piden ciertos requisitos y ahí podés aplicar a esa beca, ¿verdad? Así es, claro, una vez estando allá, o Ujú. sea, se puede empezar una etapa antes de inscripción a la página, pero no te cambia mucho. La realidad es que todos te recomiendan, una vez que estás allá, empezás el trámite de manera online y tenés que empezar a juntar varios papeles, como por ejemplo, te van a pedir un certificado, o sea, ya tenés que tener un lugar físico en el que habitas. En mi caso, yo vivía en las residencias universitarias del INSA, pero hay gente que por ahí va a un alojamiento, qué sé yo, que necesitas tener un certificado del lugar en el que vivís, en el que te estás alojando, necesitas tener un certificado de alumno regular en la universidad francesa,
necesitas tener una cuenta de banco francesa abierta, entonces necesitas varios papeles eh, que sí o sí tenés que haber estado allá, haber abierto la cuenta de banco y para poder tramitarla. Si no, 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 Sí. no. Acá una chica pregunta si vos acá en la UTN habías trabajado en un proyecto de investigación en laboratorio o algo de eso. No, la verdad que en la UTN nunca había trabajado en un proyecto en laboratorio. No, Bien, o sea no que había. no es requisito, pero capaz, quizás, se me ocurre que si lo pones como que participaste en tu CV en un proyecto de investigación, también lo tienen en cuenta y suma, todo suma. Sí, Eh, seguramente. Hay otra chica que dice, a ver si lo puedo poner. Hola, buen día. Felicidades para Santi. ¿Y para qué tipo de ingeniería es la beca? Para todas. Aplica para todas las ingenierías. Tenés que ser estudiante de UTN, Facultad Regional Córdoba. Bueno, y ahora quisiera entrar, porque esto es importante en tu caso particular, lo que sucedió, digamos, con el COVID-19, cómo lo transitaste y cómo fue tu vuelta, en realidad, qué pasó ahí. Bueno, ahí te cuento un poco, o sea, yo, la verdad que la experiencia, ya en algún momento te contaré un poquito, dar un poquito más de referencia a eso. La experiencia es buenísima, o sea, del intercambio. Yo estaba muy contento, estaba ya, o sea, a los 2 meses y medio ya me estaba interiorizando mucho con toda la, bueno, con la cultura francesa, me había hecho amigos de todo el mundo, estaba, bueno, cómodo ya con las clases, empezando a entender más a fondo el idioma, por ahí no, apenas llegué, fue duro el ir a las clases, si bien yo tenía la base de francés y había retomado, no fue tan sencillo arrancar a cursar, ¿no? O sea, es difícil seguir a los profes que tienen una pronunciación particular, que hablan con una velocidad interesante, entonces hasta que uno adapte el oído a eso me llevó un tiempo. Y a los 2 meses y medio ya estaba como quería, ya conocía el sistema, entendía mejor el francés, empezábamos a viajar, a organizar Ahí, programas. Entonces ya estaba en la cúspide y bueno, empezó para hacerlo del coronavirus y fue muy, o sea, fue gracioso porque me acuerdo que yo tenía algunas amigas médicas que no eran del INSA, pero eran también algunas amigas de Austria, de Alemania, y un amigo español que eran médicos y me comentaban del coronavirus. Y yo siempre hablaba y les decía, che, se está poniendo complicada la cosa. Y decían, no, no pasa nada. Son los medios que difaman de más, que están la incertidumbre, exagerando. Y bueno, fueron claro. pasando los días y se puso cada vez más seria la cosa. Así que en un momento mis amigos empezaron a decidir volverse. Eh, o sea, como que uno a uno decían, che, bueno, yo me voy. Pero bueno, todavía me quedaba como una... Me había hecho amigos de distintos grupos, la verdad, entonces todavía seguía teniendo como un gran apoyo de amistades y relaciones que me motivaban a quedarme. Yo tenía que decidir qué hacer. O sea, y había un grupo que decía, no, nos quedamos, van a ser uno, cuando nadie sabía nada del virus, decíamos, será 1 o 2 semanas y volvimos a la normalidad y salimos de nuevo y todo. Eh, Pero las y bueno, clases se suspenden al instante cuando empieza a salir o tardaron bueno, un poco. en realidad, o sea, en Italia se había complicado mucho, que Italia está pegado, o sea, se estaba complicando mucho la cosa. Yo me acuerdo, hice un viaje al sur y suspendieron varios eventos, que ahí nos quedamos medio choqueados, que fue lo primero que pasó. Y después cuando volvimos a Lyon, empezaron a suspender muchas actividades, o sea, progresivamente, pero en Italia ya estaba todo mucho más complicado. Entonces ahí... Eh, suspendieron las clases en Lyon, ¿no? Cuando nos suspenden las clases, ahí se asustan varios y decían, che, bueno, me voy a volver, me voy a volver, me voy a volver. Y ahí, bueno, yo tuve que tomar una decisión y cuando vi que prácticamente todos mis amigos y los grupos que me había armado se estaban volviendo, que para ellos era más sencillo porque la mayoría se movían por ahí cerquita en Europa, ¿no? Se iban a Claro. Alemania, Austria, pegado. Entonces, eh, decidían volverse. Yo ahí, bueno, tomé la decisión de volverme, pero por mi caso particular, la verdad que yo no tenía problemas de salud. Por ahí el inconveniente que yo veía es que yo me había anotado a materias, ellos tienen en el año en el que yo me anoté, que son materias de cuarto año, tienen la mitad del año todas materias, o sea, hasta abril prácticamente son todas, uno cursa materias. A partir de abril yo me había anotado a una pasantía y ya estaba vinculándome con algunas empresas para trabajar. O sea,
básicamente el semestre se divide en dos. La primera parte haces cursado y la segunda parte es todo pasantía. Ellos en vez de trabajar 4 horas de la pasantía, trabajan todo el día, pero lo Claro. hacen menos tiempo. Entonces, bueno, yo estaba muy contento con eso, o sea, estaba con muchas ganas de pasar Sí, la etapa arriba. de Tauro y bueno, en el panorama que se empezó a complicar, que cerraron las universidades, que empezaron a cerrar los bares, que ya no se podía salir. eh, si bien no estuvo tan estricto como Argentina, porque te dejaban desde un principio y lo mantuvieron, que te dejaban salir a hacer ejercicio eh, cerca en un radio de 2 kilómetros del lugar donde vos vivías. Bueno, ya prohibieron las juntadas sociales, se volvieron todos mis amigos y en ese panorama yo dije, bueno, me vuelvo porque no voy a conseguir trabajo, o sea, ese fue mi punto número uno. Las empresas con las que me estaba vinculando me contactaron, o sea, había varias empresas que les había interesado mi perfil y me dijeron, bueno, por la situación en la que estamos, no vamos a tomar a nadie, no vamos a generar ningún contrato de trabajo, te vamos a contactar más adelante en caso de que retomemos. Sumado a eso, yo terminaba mis clases en 3 semanas, porque como te dije, terminaban en abril mis clases, y yo iba a terminar las clases virtuales porque ya habían suspendido las clases. Y bueno, con otro factor súper importante es que todos mis grupos de amigos se habían vuelto. Entonces, en esa situación, lo que más me cerraba era volver. Yo quedaba en contacto con la universidad, sobre todo quedé muy en contacto con varias de las empresas de allá. Fui a un foro de trabajo donde había muchas empresas y explicaban bastante, bueno, a qué se dedicaba cada una y uno aplicaba. Entonces eso quedé en vínculo con muchos encargados de recursos humanos para seguir en contacto y si yo de algún tiempo me interesa irme, por lo menos así como contactarme, ¿no? Entonces quedaba en Obviamente. contacto con mis amigos, todo, pero bueno, iba a estar tranquilo porque allá me iba a tener que quedar en un departamento solo, eh, gastando, bueno, si bien tenía la beca, es una suma importante para vivir y, ¿Cómo y son los bueno, costos para vivir, departamentos y eso? más o menos yo gastaba 300 euros, me salía el alojamiento por Y, mes. y eso le tenés que sumar, digamos, la comida, Sí, en qué te movías? me moví en transporte público, que no ¿Mm? era caro, valía 1,50 € el pasaje y tenías algunas promociones, ibas a hacer varios viajes por día, Sí, podías sacar una tarjeta de 25 o 30 euros para todo el mes y tenías viajes ilimitados. Eh, muy bueno eso. Sí, sí, está bueno. No, la verdad que el transporte funcionaba bien. También tenías el sistema de bicis, que era súper barato, pagabas 16 euros y tenías bici libre, o sea, bicis que tienen plataformas, viste, para sacar en un lugar y ponerla en otro, para moverte por toda la ciudad, la verdad, y por 16 euros tenés el paquete gratis para todo el año, entonces eso también aprovechaba un poco la bici. 16 € todo el año? Ah, Sí. muy bueno. No, muy barato la bici, la verdad que a mí me pasó que eso llegué hace en enero, que era invierno, entonces moverse en bici en invierno que estaba Mm. frío no era tan fácil, pero bueno, la verdad que era súper económico, entonces... ¿Y cuántos kilómetros te quedaba la facu? No, la Facu me quedaba menos de 5 minutos caminando, o sea, la tenía, yo vivía en la residencia que está dentro de un campo universitario, entonces Ah, sí. salía del departamento, que yo, a la hora de elegir el departamento también uno puede elegir compartir cuarto, o sea, obviamente los precios varían, por decirte, si vos te querés un departamento o un cuarto para vos solo, pagas 500 euros, si querés compartir de a dos, 340, si querés compartir de tres, 320, así, y son distintos montos para lo que uno elige. Yo compartí cuarto de a dos y me tocó compartir con un chileno que, bueno, también me hice muy amigo y fue una linda experiencia. Eh, Qué bien eso. Y una vez que decidiste volverte, ¿te contactaste con quién para decir, che, me parece que me vuelvo con Carla? Bueno, hablé con Carla para preguntarle un poco, en realidad quería saber qué pasaba con todo el tema de la beca, eh, bueno, por esta situación extraordinaria que nos cambia los planes a todos. Y bueno, ahí me dejó Carla mucho la tranquilidad de que
no había ningún inconveniente en que me vuelva, o sea, era una situación extrema que desde el Ministerio de Educación entendían perfectamente el retorno, no me exigían devolver la plata que me quedaba a mí de la beca, y bueno, las materias yo me comprometí a terminarlas de manera online, que es lo que hice. Entonces pegué la vuelta y ahí seguí con el cursado desde mi casa en Ah, Córdoba y así terminé la facultad. Pero ¿pasaje te lo cubrió la beca? el pasaje de vuelta en realidad fue así. Yo tuve suerte porque o sea, yo ya había sacado el pasaje y de vuelta a Francia, ¿no? Y me contacté con Air France, bueno, justo salió un vuelo, la verdad que tuve mucha suerte para la vuelta porque yo me decidí y al día siguiente salieron 2 vuelos de Air France que estaban muy llenos y bueno, justo conseguí un lugar en uno de esos vuelos Sí. que estaban repatriando porque ya habían cerrado las fronteras en Argentina, entonces ya estaba muy complicado para volverse. Y la verdad que tuve una suerte bárbara que conseguí un pasaje para ese vuelo y encima logré que me cambien el pasaje que yo tenía originariamente, ¿no? Entonces me salió bastante más barato que lo que estaban saliendo los pasajes. Yo pagué $100 mi pasaje de vuelta como multa, cuando en realidad no tenía pasaje flexible y bueno, en otro caso estaban pagando $1.000 por el pasaje solamente de vuelta, Sí. ¿no? Había mucha demanda de pasaje y poca oferta. Eh, y bueno, y en cuanto a lo que me preguntabas de la cobertura, eh, la UTN ahora está en trámite para que me reintegren la plata del pasaje de vuelta. Estamos en trámite con eso. También por la Sí. situación del coronavirus está difícil Y terminar de cerrar algunos. sí, ¿Cómo? sí. Digo que está todo complicado, digo que todo se demora un poco Claro. porque hay instituciones que todavía no retomaron las actividades, o que no tienen, los que estamos haciendo home office es realmente porque tenemos el acceso a internet y eso, pero mucha gente no, ¿viste? Es así. Así. Bueno, yo no sé si vos querés hablar de algo más de tu experiencia. A mí me parece que ha sido muy completo todo lo que nos has contado y si alguien tiene ganas de preguntar ahí en el vivo, los escuchamos, los leemos y Santi responde. No sé Eh, cuánto queda del vivo. ¿Qué hora es? ¿Tenés hora vos? a Mirá, ver, ¿no? 40. Ah, no, está bien, nos queda un ratito, así que si quieren Ratito. hacer preguntas. Eh, bueno, yo lo que puedo decir en realidad como recomendaciones generales para el que esté por ahí por postularse una beca de este tipo y tenga que decidir, la verdad que es una experiencia, o sea, hacer un intercambio afuera te abre mucho la cabeza, te ayuda a mirar las cosas de otra perspectiva, no solo por conocer una cultura distinta, por conocer gente de distintos lugares del mundo que ayudan a uno a tener otra visión de las cosas, te ayudan a ver algunos desarrollos tecnológicos que hay en otro lado. También en cuanto al nivel universitario, la verdad que las clases, o sea, no era un nivel mucho más exigente que la UTN, sinceramente sentí que era muy parecido. Sí, tienen más desarrollo de software y están un poco más avanzados en cuanto a tecnología. Por ahí algunas cosas que nosotros hacemos en papel, ellos las hacen mucho más con computadora y programando. Están un paso al frente en ese sentido y bueno, uno se trae muchas ideas y colaboraciones que agregan valor. Entonces, la verdad que es algo que no tiene desperdicio. Sumado a eso, después se te abren puertas en el extranjero bueno, para conocer, para tener oportunidades de trabajo, eh, que creo que son, bueno, que son súper valorables. Es una Después oportunidad. algunas cositas. Es una En, Sin duda, y o sea, a ver, lo que hay que rescatar también de acá es que vos te moviste, digamos, en ese sentido de decir, bueno, voy a esta charla de las empresas, porque es la forma de conseguir, ya estando ahí tenés que jugarte, o sea, ir con el objetivo claro y jugarte lo que vas. Te así es. quiero recolectar algo del chat porque Naola había preguntado, viste lo que si Zoom, en realidad preguntó si vos habías trabajado acá en Córdoba en un proyecto de investigación en laboratorio Sí. y dice, pregunto porque quiero saber mejor qué es lo que suma a la elección de quién gana la beca.
¿Vos qué considerás que extra les puede sumar, aparte de lo que venimos charlando, digamos? Bueno, yo creo que lo que más consideran es, primero, cumplir los requisitos mínimos y excluyentes, como dijimos, ¿no? El idioma, tener el 60% de la carrera, no estar recibido, o sea, ser alumno regular, tener el certificado del idioma, no solo el idioma, y, bueno, el promedio es uno de los factores que empiezan a regir una vez que uno cumple con esos requisitos. Y después creo que la experiencia laboral que uno pueda tener es un factor importante, o sea, ya sea desde el punto de vista más investigación, como mencionaba Nahuel, de trabajo en laboratorio o trabajo en una empresa, pasantía, lo que sea que uno pueda tener, creo que son experiencias que a la hora de comparar dos candidatos pueden ser las que terminan haciendo elegir a uno o al otro, ¿no? Como también lo que habíamos dicho de las cartas de recomendación también, eso te pidieron, suma. Eso, sí, eso me olvidé de mencionar, tenés razón, que la carta de motivación, hacerla lo más, no sé, como consciente posible y dedicándole el tiempo que necesita una carta de motivación, ¿no? O sea, Y investigando sobre... las de recomendación que te hacen los profes, En mi caso, es- yo no tuve que hacer carta de recomendación. Yo me referí a carta de motivación, carta de motivación del bien. alumno para la aplicación. Creo que está bueno dedicarle el tiempo que necesita, investigar, elegir, no sé, eh, tomando una decisión concreta de por qué una universidad no la otra, estudiar bien los programas, qué te va a servir, qué no. Está bueno dedicarle el tiempo que lleva. O sea, aplicar una beca lleva tiempo, esa es la realidad, ¿no? No es que aplicas y ya está, tenés que aplicar y moverte. Y una vez que llegas, o sea, primero todo el papelerío que tenés que hacer desde acá, ¿no? De juntar todos los papeles que necesitas para aplicar, después todo lo que tenés que hacer para que te acepten en Francia. Y una vez que llegas allá a Francia, también tenés que empezar muchos papeles, como mencionaba, ¿no? De abrir la cuenta de banco, de hacer la seguridad social, de adaptarte un poco al sistema y a todos los requerimientos que necesitan que uno se mueva. Pero bueno, también es una buena experiencia. Eh, Acá Facu, que no se cansa de viajar, dice, ¿dirías que es fácil conseguir trabajo allá? ¿La Facu te hace algún contacto? bueno, en cuanto a eso, Facu, te respondo. La verdad es, se puede conseguir un trabajo allá, no es algo que está servido y que es súper accesible. Lo que un poco la política que tienen ellos, que me pareció para remarcar y súper buena, es que hacen que el alumno se mueva, que salga de la comodidad. Ellos te presentan algunas alternativas de, de empresas a las que uno puede postular. Por ejemplo, hay un foro de trabajo que se llama Forum Ron Alps, que es donde yo estaba, donde presentan un montón de empresas. Ellos o sea, te permiten ir a esos eventos para conocer las empresas, para empezar a interiorizarte con el mundo laboral, pero a partir de ahí depende de uno. O sea, lo que yo tuve que hacer fue ir al foro de trabajo, transmitirle a cada empresa mi perfil, interesarme un poco en la empresa, transmitirle por qué mi perfil podía ir por el puesto que ellos estaban ofreciendo. Que hay también un gran desafío que tuve que pasar fue todas las presentaciones de las empresas eran en francés, o sea, yo me tenía que vender en francés y fue un desafío interesante, que en ese sentido lo que más recomiendo es que se abran, que conozcan gente de todos lados, que no desperdicien una amistad porque todas tienen un sentido y todas le dan un valor a uno. Y sobre todo, bueno, aprovechar para hacerse amigos de los franceses, ¿no? Y meterse a fondo en su cultura. La verdad, yo tuve una suerte bárbara porque me hice un gran amigo francés que me ayudó mucho en todo el proceso de búsqueda laboral, de todos los papeles del sistema y me ayudó un poco a vender mi presentación en francés, ¿no? Porque si bien uno en español o en su idioma puede ir a una entrevista y sentirse un poquito de nervios, y imagínense hablando en francés, ¿no? O sea, en un idioma que no es el tuyo, tener que dar tu mejor imagen no es tan fácil. Entonces, escucharlo a él, darle mi presentación, que me corrija, que me ayude a aprender algunos verbos nuevos, a expresiones, me sirve mucho para la parte laboral, ¿no? Eso te iba a Pero preguntar, ¿cómo te preparaste un speech para claro, más o menos pilotearlo? lo- Porque si no, improvisar, no sé si funciona tan bien. no, la verdad que el primer intento fue tratar de improvisar
y no me salía a improvisar en francés, así que nada, me tuve que dar una speech, tener algunos recursos por atrás para responder y cada vez me sentía más cómodo, como todo, ¿no? Pero la verdad, Facu, que la Facu de allá, el INSA de León, el contacto que te hace es te vincula con algunos de estos eventos de empresas y te vincula con algo, o sea, te da el contacto de algunas empresas, pero a partir de ahí sos vos el que hace toda la aplicación, sos vos el que hace la entrevista y al que terminan eligiendo, ¿no? Que también otra cosa que tenía bueno en la universidad de allá, tenían un centro alumni que se llama, que sería parecido al centro de estudiantes acá, que te ayudaban a preparar toda la aplicación. Por ejemplo, lo que yo hice fue, yo armé mi currículum en francés, armé mi carta de motivación, que para entrar a un trabajo allá lo que te exigen como mínimo todas las empresas es tu currículum, según el puesto y la empresa de la que esté aplicando, porque también había empresas internacionales, te lo pueden pedir en inglés o en francés. Entonces, el currículum y la carta de motivación. Y yo llevé al centro este de alumni, donde me corregían lo que yo escribía y me daban recomendaciones para cómo adaptarlas más a lo que piden las empresas en Francia, ¿no? Que también me fue de gran utilidad. Muy Eh, predispuestos a brindarle, digamos, las sí, herramientas. la verdad que sí. La verdad que las cosas, hay muchas cosas que funcionan y que el sistema está preparado para acompañarte, porque no es fácil, ¿no? Llegar de otro lado, no hablar bien el idioma, y entonces hay que, bueno, meterle pila con eso. Dice, Ahí veo. ¿qué contá lo que pasaba los lunes por la noche. Ese es un gran amigo, Jorgito, un gran amigo español que me hice en Francia, de Valencia, que los lunes por la noche era el lunes de Ayers. Ayers era un bar donde la cerveza valía 1 euro, entonces íbamos todos los lunes a tomar cerveza y a tirar unos pasos ahí, porque en otro lado salía bastante más caro la cerveza, así que una buena fiesta los lunes por la noche. Y sí, obviamente, la versión también forma parte de los intercambios. Muy bueno. Así es. Eso es. Bueno, sí, a ver, ¿qué otra pregunta? ¿Sentiste que el intercambio te cambió la vida? Ay, bien profundo. Eh, la verdad puedo decir que fue una experiencia que valió cada minuto, o sea que fue una muy buena decisión en mi vida. No sé si cambió mi vida radicalmente, pero sí me brindó muchas herramientas, nada, me ayudó a conocer un poco el sistema de trabajo allá, a vincularme. Lo que más me llevo son amistades de todo el mundo, conocer otras culturas. eh, y tener un poco más en claro lo que quiero para mi vida, ¿no? Capaz cuando uno se va afuera y ve otras oportunidades de trabajo y conoce otras personas, como que va discerniendo un poco eso, entonces eh, fue algo súper fructífero, que valió cada segundo haber postergado un poco la presentación de la tesis, porque hoy siento que tengo un poquito más de valor agregado desde el punto de vista que uno tiene un poco más de currícula, que tiene un poco mejor el idioma, que tengo contactos eh, con empresas y contactos con posibles socios para un negocio afuera, entonces está bueno. La verdad Está bueno. que O sea, tu una, idea de recibas también sería un poco amarte para irte, digamos. está la posibilidad. La verdad que es algo que estoy analizando y también tomándome el tiempo para ver cuál es mi próximo paso, pero sí, tengo un poco en la cabeza en algún momento hacer otra experiencia afuera, porque bueno, yo tenía la idea de empezar a trabajar allá y bueno, así como en 4 año me quedó la deuda del intercambio, ahora me quedó la deuda del Bueno, trabajo. pero viste que se van dando de alguna manera las cosas, así que seguro. Ahora te queda la tesis de industrial nomás. Ya está, ya terminé la tesis, o ¿La sea, rendiste ya, ya? sí, me ¿Virtual? queda. En realidad yo había rendido la tesis antes, pero no había hecho Ah, la firma del acta. Entonces ahora ah, hice un acuerdo con el profe y ahora lo que me queda es hacer la presentada, o sea, la firma del acta y bueno, ya estoy por empezar el trámite del título, así que ya estoy con la carrera. qué bueno, qué bueno. Felicitaciones entonces. Muchas Y gracias. a ver, bueno, Lucas dice, Santiago, ¿nos compartís tu carta de motivación para aprender? Sí, Lucas.
un gusto compartirla. Lo mismo, después le dejo mi contacto, el que quiera profundizar un poco más de cualquier tema, el que le sirva una carta de motivación o, bueno, cualquiera de los papeles o tenga cualquier duda muy particular, se pueden contactar conmigo sin ningún drama. La verdad que va a ser un gusto poder compartirles, bueno, mi experiencia y lo que hice. Me Santi, así lo anoto acá Santiago sí, sí. Odone, con doble D, Ujú. @gmail.com. Me pueden mandar un correo, paso mi celular, no tengo problema, y me contactan si tienen alguna duda puntual. Pero Ahí lo quiero fijar, pero ahí está, fijar comentario. Bueno, ahí lo tienen. Para cualquier consulta que tengan, y si no, nosotros también después podemos. otra cosa que estaba buena, ahora que justo me acordé, que hacíamos mucho, había un grupo que se llamaba Erasmus, que es un grupo, bueno, internacional que está en varios países del mundo, que están en Facebook, en Instagram y demás. Y está bueno porque esos grupos organizaban eventos todas las semanas. O sea, nosotros teníamos, por decirte, miércoles de comida internacional. Entonces, en un lugar hacían una reunión donde hacían comidas típicas de distintos lugares del mundo, y se formaban eventos que fomentaban conocer gente que estaba en intercambio, y estaba muy bueno para sociabilizar y entablar relaciones. O sea, aprovechar todas esas oportunidades porque están bueno, preparadas para conocer gente y hacer la experiencia más enriquecedora. Está bueno Claro, aprovecharlo. Erasmus sería, para contar un poco, el programa de becas más Mm. importante que tiene Europa. Entonces, tiene becados de diferentes países. Incluso acá en Argentina también tenemos becas Erasmus. Y bueno, por eso están tan buenas esas reuniones, esas juntadas que hacen. Así que, bien, buen dato. ¿Qué era? En un bar con birras también era eso? También había un día de birra, otro día de comida internacional, otro día de fiesta, sí. Otro día había de cine, por ejemplo. O sea, todas actividades distintas que estaban buenas para conocer gente. Había mucha gente de intercambio de todo el mundo. La verdad que lo que más me llevo son los amigos que me hice de todos los lugares del mundo, que no tiene precio. Y bueno, con algunos tuvimos la oportunidad de viajar un poco también, ¿no? Así que muy bueno eso. Bueno, excelente. Bárbaro toda la info, la experiencia. Mira, a pesar del COVID, nos diste como un pantallazo muy lindo de todo. Yo ahora te libero y porque no veo que haya ninguna otra pregunta y yo la verdad que hice las que me había más o menos anotado. Así que muchísimas, muchísimas gracias, como les digo, por sumarse a esta iniciativa. A mí me parece como, siempre me pareció como súper copado que los chicos que no se animan a postularse o que ven inalcanzables las becas, estén en contacto con gente que tiene ya experiencia, entonces, y te das cuenta que son personas que nada más lo único que hicieron fue laburar un poco para ganársela y que también a veces en un primer intento capaz no se da, pero después sí, así que ese es Totalmente. el objetivo de estas entrevistas. Bueno, Así que gracias. muchas gracias a vos. La verdad, motivarlos a todos los que estén ahí en la duda de si arrancar o no con una beca es una experiencia que tiene mucho valor, que se la recomiendo muchísimo, que, no sé, te abre la cabeza, te daría valor desde el punto de vista de idioma, desde el punto de vista académico, de generar relaciones y vínculos que uno no sabe lo útiles que pueden ser el día de mañana. Entonces está bueno aprovecharlo y bueno, sepan que pueden contar conmigo para cualquier duda. Lo que hice yo, que fue justamente contactarme con ex becarios que me cuenten su experiencia, que me den consejos. La verdad que me hice amigo de una de las chicas becarias que tenía 8 años más que yo, vivía una en Tucumán, otra en Buenos Aires. La verdad, ni las conocía, las contacté, y hasta el día que estaba en Francia que les seguía preguntando cómo abrir la cuenta de banco, cómo hacer un trámite o el otro, y bueno, me fueron de gran ayuda. Entonces yo estoy totalmente dispuesto a ayudar a los que lo necesiten. Y bueno, por último, dar gracias también a la UTN, a Carla, a vos, por estas iniciativas, bueno, a Carla en especial por darme apoyo y acompañarme en todo el proceso de selección, postulación, aceptación y durante el viaje, que
bueno, que no hubiera logrado y la experiencia que tuve sin toda esa ayuda. Así que un gusto y bueno, lo que sea, cuentan conmigo para contactarme. Gracias, Santi. Muchísimas gracias de nuevo. Que estés bien y espero que se te dé todo lo que estás soñando, digamos, que seguro que sí. Muchas gracias. Nos Una vemos. vez que estés Un bien. abrazo grande. Chau, Chao, chau. chao.